esa dignidad, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Tanto uno como el otro fueron tomados por Dios y fueron constituidos por Dios para ofrecer en favor de cada uno de nosotros, ¿sí? Ofrecer por nuestras debilidades, habiendo experimentado ellos mismos todas las debilidades que usted y yo a diario tenemos que experimentar, ¿sí? Y habiendo tenido también la experiencia de ver la gloria de Dios, no solamente en sus vidas, sino también en la vida de todos aquellos por los que ellos un día clamaron, por los que ellos un día pidieron, ¿sí? Así como nosotros oramos al Señor, Señor, sana al hermano Edinson, Señor, glorifícate eh, en la hermana Rosario Medina, así como nosotros clamamos al Señor. Ellos también en su momento clamaron por diversas necesidades y vieron la gloria de Dios. Y si ellos pudieron ver la gloria de Dios, nosotros también la veremos, hermano. Nosotros también podremos ver esa gloria de Dios. Usted y yo también podremos alcanzar a ver esa gloria de Dios. Por eso, hermano, no debemos de dejar de alimentarnos de la sana doctrina, ¿sí? El conocimiento doctrinal del embajador lo debe llevar básicamente a alimentarse de esa sana doctrina. Y cuando nosotros nos alimentamos de esa sana doctrina, debemos de estar siempre atentos y expuestos a lo que Dios quiera hacer con nuestras vidas. Pero no solamente a lo que Dios quiera hacer con nosotros, sino a lo que Dios está haciendo en la vida de otros. ¿Cuántos pueden decir amén? A lo que Dios pueda hacer y esté haciendo en la vida de aquellos por los que usted y yo estamos orando. ¿Sí? Porque nuestras oraciones, cuando nosotros nos alimentamos de la sana doctrina, una de las características, hermano, más importantes es que nuestras oraciones no se las lleva el viento, sino que nuestras oraciones están siendo oídas, están siendo escuchadas por el Señor. Y Dios está escuchando tu oración en esta noche. Iglesia, como sacerdote que eres de tu casa, como sacerdote que eres de tu familia, como sacerdote que eres de ese grupo, como sacerdote que eres de esa célula, de ese grupo de crecimiento, de avivamiento, como quieras llamarlo, de esa reunión de oración, como el sacerdote que eres, Dios te está escuchando y tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a poder ver la gloria de Dios. Ellos la vieron y nosotros también la veremos. Ellos con unas cualidades, hermano, para ese llamado que Dios les había hecho, vieron la gloria de Dios, perdón, nosotros también lo vamos a hacer. Nosotros vamos a ver cómo Dios levanta al enfermo, sana al enfermo, levanta al caído, como Dios le da vista al ciego, como Dios le da oído al sordo. Tú y yo vamos a poder ver cómo Dios levanta del polvo al que está allí. El Señor nos mostrará su gloria, mi hermano. Así de que
No dejemos de alimentarnos de esa sana doctrina. El objetivo, promover promover el compromiso personal del embajador para que sea responsable y autónomo en su sana alimentación doctrinal, que no requiera ser forzado a hacerlo, que ejercite sus sentidos espirituales. Este objetivo nos lleva a usted y a mí a pensar, hermano, a tomar decisiones claras, que no lo debemos de hacer por fuerza. No debemos de hacer esto, hermano, por la presión del grupo, porque es que el pastor o la pastora dijeron, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que congregarse. No, hermano, cuando usted se está alimentando de la sana doctrina, usted no va a tener necesidad de que nadie lo esté empujando a hacer las cosas. Porque usted no es carro viejo, ni usted ni yo somos un carro viejo que prendemos empujado. Tampoco en usted, en su vida ni en mi vida, aplica ese refrán antiguo que dice, ¿y para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Cuando usted y yo nos alimentamos de la sana doctrina, hermano, nadie tiene por qué imponernos nada. Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios, en primer lugar. Y lo hacemos porque nos nace hacerlo, nos nace del corazón hacerlo. Nos nace del corazón levantarnos a la madrugada a orar. Nos nace del corazón entrar en la presencia de Dios. Nos nace del corazón buscar el rostro de Dios, buscar la gloria de Dios. Nos nace de todo nuestro corazón, de lo más íntimo, de lo más profundo. Así como cuando usted, hermano, tiene sed, usted va a la nevera, abre la nevera, toma un vaso, sirve agua y bebe esa agua porque le nació hacerlo, porque le nació hacerlo. Cuando usted tiene hambre, y estoy hablando de esa hambre, hermano, física, de esa hambre que nace allí en su estómago. Usted va a la cocina o le pide a la esposa o le pide a su padre, a su madre, a su familiar, le dice, le expresa, tengo hambre, quiero comer, o va y se sirve ese plato suculento porque le nace, ¿sí? Asimismo, en la palabra, cuando nosotros como embajadores tenemos ese conocimiento doctrinal, nos deben hacer a orar, nos debe nacer ayunar, nos deben hacer congregarnos, nos deben hacer ir a la iglesia, nos debe nacer leer la palabra de Dios, nos debe nacer, hermano, ir a las vigilias, a los encuentros, acudir a los eventos que nos ayudarán para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? El desarrollo del tema dice, así como la persona aprende a alimentarse de manera saludable y hace ejercicio, lo debe hacer con su vida espiritual, ¿sí? Esto, hermano, es parte de tu disciplina en lo espiritual, ¿sí? Así como tú haces tantas cosas que propenden para tu crecimiento físico, emocional, asimismo debes de
preocuparte por tu crecimiento espiritual. La autonomía significa que es capaz de aprender de su misma iniciativa y que se interesa por conocer más del Señor y su palabra, que invierte recursos en el autoaprendizaje y que valora sus logros y avances en su formación. Eso es autonomía. Y tú y yo somos autónomos, tú y yo somos libres de tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión que nosotros podemos tomar en este momento es comenzar a alimentarnos, comenzar a alimentarnos de esa sana doctrina, volver a los rudimentos, volver a esas sendas antiguas. Yo recuerdo aquellos momentos en la vida de muchos de los que me están escuchando en este devocional, en tiempos anteriores cuando estuvieron pasando por momentos difíciles. Lo único que anhelaban era estar en la presencia del Señor. Y para muchos el texto lema que tenían en sus vidas era: mejor me es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Sí. Y querían estar ocupados en las cosas del Señor. Pero vino la gloria de Dios, los visitó el Señor, vino la bendición y hoy brillan por su ausencia. Es difícil hoy encontrarte a ti en un culto. Es difícil poder saludarte a ti en un culto de día miércoles. Inclusive poder saludarte en el culto del domingo porque estás brillando por tu ausencia. Eso quiere decir que tú has dejado de alimentarte de la palabra. Eso quiere decir que has dejado a un lado tu bendición. Y déjame decirte que eso no es bueno, porque has perdido tu libertad, has perdido tu autonomía. Hay muchos que me están escuchando en este devocional. Hay muchos que se olvidaron de la lectura de la palabra. Se olvidaron de la oración, que no volvieron a abrir la Biblia, que solamente se enteran de las cosas de Dios cuando entran a un devocional como este, porque es que estos no son sino 15, 20 minutos, pero que su vida espiritual no dice nada. Y eso es una señal muy clara de que has perdido tu libertad. La autonomía significa que es capaz de aprender de su misma iniciativa, que se interesa por conocer más del Señor y su palabra, que invierte recursos, tiempo en el autoaprendizaje y que valora sus logros y avances de formación. Debería de existir un logo para usted y para mí, que lo aprendí en un seminario internacional muy importante. Y ese logo dice, habla de unción y fervor. ¿Sí? Y la unción nosotros la conseguimos cuando estamos en la presencia de Dios. Y el fervor viene como resultado de ese permanecer, de ese escudriñar, de ese conocimiento, de ese alimento que nosotros estamos teniendo de la palabra de Dios. El autor de la carta a los hebreos
habla sobre la forma como Cristo tuvo que sufrir para aprender y ser perfeccionado en la obediencia. Y por medio de esta, agradar al Padre. Parece ser que esto era muy difícil de entender para los hebreos. Del ejemplo de los hebreos, podemos aprender qué hacer para alimentarnos de la sana doctrina. Sí, mire que ellos tenían un gran número de impedimentos, pero que finalmente llegaron a una conclusión poderosa y de ellos aprendemos en esta noche a saber oír. Debemos saber oír la doctrina. Cuando hay pereza mental, desánimo, es posible oír con el entendimiento. Este síntoma fue notorio a los hebreos. Oír es tomar la doctrina como un mandato para, como un mandato para obedecer. ¿Sí? Dios nos ha dado a nosotros dos oídos en lo físico, pero me imagino que espiritualmente también nosotros tenemos esos oídos para que podamos oír lo que el Señor nos está hablando. Pero también nos dice el Señor que nosotros de los hebreos no solamente aprendemos el saber oír, sino el ser enseñables. Tenemos que aprender, tenemos que aprender, tenemos que poner interés, aplicar, repasar, apropiar y valorar las enseñanzas de nuestros maestros. Los hebreos no apropiaron los primeros fundamentos, rudimentos de las palabras de Dios. ¿Sí? Nosotros necesitamos cambiar ese destino que llevó a muchos al fracaso en su vida espiritual. Tenemos que aprender no solamente a oír, sino a ser enseñables, a tomar ese ejemplo y a poner todo nuestro interés, escúchalo bien. Tenemos que aprender a poner todo nuestro interés y aplicar lo que a nosotros se nos está transmitiendo. ¿Sí? Y dice diferenciar, se expresaba de los hebreos que distinguieran entre lo bueno, se esperaba de los hebreos que distinguieran entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, no alcanzaron madurez para distinguir por no ejercitar sus sentidos. Un embajador que come el alimento sólido, que degusta la doctrina y la disfruta, ejercita los sentidos espirituales y como resultado desarrolla la capacidad de establecer diferencias entre el bien y el mal. No mezcla lo santo con lo profano. Tres cosas nos enseñan estos hombres llamados los hebreos: a saber oír, a ser enseñables y a hacer esa diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios desea y espera de nosotros que nos alimentemos, que nos nutramos,
como dice el Señor en la primera carta del apóstol Pablo, del apóstol Pedro en el capítulo 2, en el versículo 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y este pasaje nos habla que debemos de anhelar la palabra de Dios, así como un niño recién nacido anhela esa leche. Y él la anhela porque tiene hambre, pero también la anhela porque su instinto natural le dice que él necesita alimentarse, que él debe crecer. La leche espiritual significa, hermano, la doctrina, esa doctrina simple, esa doctrina elemental que se da como alimento a aquellos que son neófitos en la fe, aquellos que son nuevos en la fe, ¿sí? Esa es la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Y de la que Dios quiere que usted y yo nos estemos alimentando. Pero también nos habla de un anhelar y nos enseña la palabra que debemos aprender a anhelar esa palabra de Dios, esa palabra de Dios. Anhelar la leche espiritual es aprender a anhelar esa palabra que nos da el Señor, esa palabra pura para crecer en salvación, absorber la palabra de Dios y acercarse a Cristo. Para nosotros poder, cuando nos alimentamos, lo hacemos con un objetivo y es el poder crecer. Pero poder crecer en qué área, hermano, en la salvación. Y el que quiere su crecimiento, el que quiere crecer en la salvación, debe desear esa leche espiritual pura. Pedirla a gritos ese alimento diario, pedir ese alimento, acercarse al Señor, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Buscarlo todo el tiempo. Iglesia, aquí estamos en esta noche y Dios nos convoca, pero no solamente para que pasemos este momentico, para que estemos por un instante, por un minutico, unos segunditos, sino para que anhelemos, hermano. Yo siempre he dicho que el que quiere aprender de las cosas de Dios, le es necesario comenzar a desaprender de las cosas del mundo. Debe despegarse de las cosas del mundo, porque la palabra de Dios dice que usted y yo no podemos servir a dos señores. O serviremos a Dios o le serviremos al mundo. Por eso en esta noche yo quiero darle la participación a usted si quiere, hermano, dar su opinión acerca de este título de esta noche. Se alimenta con la sana doctrina. Bien pueda, hermano. El que quiera participar, levante su mano y bien pueda, hágalo. Si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, también levante su mano y pregunte, que para eso estamos, para poder ayudarle, para poder ayudarle a despejar todas esas dudas que usted está teniendo en cuanto a ese alimento de la sana doctrina. Que el Señor le bendiga. Amén, amén, pastor. Amén, amén. Gloria a Dios, hermana Cristina. ¿Tiene algún aporte
¿Tiene alguna pregunta? Pues hermano, pues uno en estas cosas de la palabra de Dios, uno dice que alimentarse de la sana doctrina, pues cada día escudriñar la palabra y aprender más y predicar, hermano, enseñar a las personas que no conocen a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Eso está clarito. Amén, Sí, hermano. hermano. Dios me Amén. la bendiga. Dios le bendiga. Joel, te escuchamos. Pastor, Dios le bendiga, le habla la hermana Claudia Reina. Dios le bendiga, hermana Claudia. Hablaba el miércoles de la restitución, o sea que el Señor quiere que la iglesia volvamos a las sendas antiguas, porque usted hablaba de la restitución, no solamente física, emocional, sino también espiritualmente, de que volvamos a las sendas antiguas y no vivamos de glorias pasadas. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos un compromiso con el Señor y anhelemos estar en la casa de Dios, en la oración, en el ayuno, como usted lo ha venido diciendo, porque ese es el crecer espiritualmente de la iglesia. Que Dios lo bendiga, pastor. Amén, hermana. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene algún aporte? ¿Alguien más quiere participar? Bien pueda, hágalo, hermano, en esta noche. Hermana Rovira, Dios la bendiga. Amén, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, mi participación es que cuando nosotros miramos ese título que dice, alimenta a otros con la sana doctrina. Se alimenta con la sana doctrina. Se alimenta con la sana doctrina. Yo creo claramente que para poder uno alimentarse con la sana doctrina, de la sana doctrina o con la sana doctrina, debe prepararse, ¿no? Debemos nosotros como iglesia esforzarnos. Como usted dijo anteriormente, primeramente en oración, en comunión con el Señor y aprendiendo de la palabra. En estos días la pastora Fanny decía algo que es real y que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ella decía, cuando se da un mensaje, no solamente se queden con el mensaje del día domingo, porque muchas veces muchos de nosotros nos llamamos sana doctrina, pero escuchamos un mensaje y salimos afuera y ya no sabemos ni de qué se trataba el mensaje. O sea, no retenemos, ¿por qué? Porque no aprendemos o no vamos y volvemos y escudriñamos y buscamos. Esforcémonos realmente en buscar qué realmente Dios nos está hablando, por qué, dónde, cómo, para poder realmente tener una sana doctrina, porque si somos perezosos en escudriñar y en buscar, nos quedamos con lo que mucha gente dice, yo creo, yo pienso y ya. Y la palabra no es yo creo, yo pienso. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué dice? ¿Cuál fue la situación? Muchas veces nosotros somos cristianos perezosos que no escudriñamos, no cogemos un compendio, no cogemos un diccionario, no le pedimos al Espíritu Santo que nos revele la palabra. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos revela, Él nos revela. Pero también hay un diccionario, también hay un compendio donde nosotros podemos ir y podernos alimentar de la sana doctrina. Porque si no vamos, así como nosotros de pronto estamos en un error, vamos a ir llevando error a otros. O sea, no vamos a ser claros con las otras personas, sino lo que nosotros creemos, eso es lo que vamos a llevar a otras personas, o lo que vemos por encima, porque una cosa es que uno lee una lectura y muchas veces se queda con eso, pero resulta que no profundiza, no realmente no escudriña qué es, qué quiere decir, por qué, de dónde, cómo. Y es necesario que realmente dejemos esa pereza y empecemos a escudriñar la palabra, como esos cristianos de sana doctrina. Esa es como mi aporte, Pastor Juan Carlos. Amén. Muchas gracias, hermana. Un aporte muy A valioso. ver, hermana Un Rovira, aporte sí. muy valioso y tenemos que tener en cuenta esa exhortación que nos hace el Señor de volver a la senda antigua, de volver a congregarnos, de dejar de sacar tanta excusa, de dejar la pereza a un lado y aceptar el llamado que nos está haciendo el Señor. Hermana Sobeida, buenas noches, que el Señor le bendiga. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga.
Amén, hermana. Pues no quería, o sea, se me levantó la manito sin pensar, pero pues quiero hacer un pequeño aporte, si me lo permiten. Bien, pues, hermana. O sea, yo voy a irme a un pasaje de la Biblia que tengo acá. Sí. Y es en Lucas 18:35, ¿sí? Sí. Sobre el ciego Bartimeo. Pues no voy a leer el pasaje, solamente voy a explicar un poco, ¿sí? Sobre el ciego Bartimeo. Miramos que este hombre era un ciego que se paraba a pedir limosna, ¿sí? Y tenía de los 5 sentidos le faltaba uno, ¿no? Que era la vista. ¿Sí? A él le faltaba la vista. Y resulta que este ciego le faltaba la vista, pero más no tenía los otros 4 sentidos impedidos, y él puso el sentido del oído a escuchar, ¿sí? Colocó el sentido del oído solamente a escuchar qué es lo que pasaba, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Porque pues me imagino que él no estaba enseñado a mirar tanto bullicio, a escuchar. Y entonces pregunta a él que qué es lo que pasaba, y le dicen que era que Jesús de Nazaret iba pasando por ahí, ¿sí? Él tenía un sentido que no le servía, que eran los ojos, era su vista, pero tenía 4 más que sí podía ejercitarlo, ¿sí? Entonces, con los 4 que tenía, mire que él se ejercitó a escuchar qué es lo que pasaba, cuál era el bullicio, porque él quería su bendición. Él quería recibir esa bendición de parte de Dios, y estuvo atento, estuvo con los oídos bien abiertos para escuchar, y cuando le dijeron que era Jesús de Nazaret, que iba pasando por ahí, ¿qué hizo ese ciego? Con su voz empezó a gritar mucho más fuerte, ¿sí? Mucho más fuerte. Le decían, cállate, deja la bulla, pero él seguía hablando más fuerte, ¿sí? Porque él necesitaba esa bendición y necesitaba tener esos 4 sentidos ejercitados. Y eso nos pasa a nosotros, que no ejercitamos. Tenemos los 5 completos y no ejercitamos ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros ejercitamos nuestros 5 sentidos, no vamos a ser como los de Hebreos, ¿sí? No vamos a llegar a ser como los de Hebreos, que no alcanzaron, ¿sí? Que dice aquí, que no entendieron, espera un momentico, vamos la diferencia. No pudieron diferenciar, ¿sí? No pudieron diferenciar. Se esperaba de los hebreos que distinguieran entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Se esperaba, y no pudieron ellos discernir lo bueno y lo malo, ¿sí? Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Eso muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Amén, Que no sabemos diferenciar entre el bien y el mal, ¿sí? Sí. Entonces, Así es, porque venimos de ellos, ¿no? Venimos de esa descendencia. Así es, hermano. Pero pues con la bendición y la ayuda de Dios tenemos que salir de eso que hemos caído, ¿sí? Ajá. Tenemos que levantarnos y pararnos a guerrear la bendición de Dios, y que Dios nos abra nuestros sentidos para no seguir así dormidos, pasivos, tranquilos, ¿sí? Porque Satanás está queriendo tener a la iglesia en una pasividad tan tranquila, tan quieta, porque eso es lo que él está buscando. Pero en el nombre de Jesucristo hay que levantarnos a guerrear para que nuestros sentidos se ejerciten cada día más y podamos apercibir el bien y el mal, saber hacer las cosas buenas y no ir a buscar hacer lo malo. Amén, hermana. Amén, que tengan hermana, una buena noche. Ese es mi aporte, pastor. Muchas gracias, y muy importante, muy bueno ese aporte, hermana, porque nos ha llevado a pensar en algo, y es a que cuando nosotros no nos alimentamos correctamente, no vamos a tener fuerzas, ni siquiera, no solamente para diferenciar, sino también para poder caminar, para poder avanzar, ¿sí? Amén. O sea, que nos estancaríamos, estamos hablando de estar en un estancamiento, porque no queremos leer, no queremos orar, no queremos hacer nada. no queremos hacer nada, queremos vivir allí como empujados. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Él no es lo que quiere. Y más en estos tiempos, pastor, ¿sí? Exactamente, hermana. Y yo pienso que
Dios quiere, hermana, restaurar la vida del creyente. Dios quiere restaurarla y no hay una manera más efectiva de Dios restaurar, de Dios poder restaurar la vida de una persona que es llenándola de su Santo Espíritu. Y cuando el Amén. Espíritu de Dios viene a nuestra vida, literalmente nos ayuda a permanecer, ¿sí? Amén. Nos Amén. motiva a alimentarnos y ese alimentarnos, hermano, nos fortalece y nos blinda contra esas caídas que continuamente estamos teniendo y que el enemigo está usando para justificar de que somos seres humanos, de que no, hermano, nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios Somos seres tenemos, humanos, pero tenemos tenemos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. tenemos que tener esa fortaleza para poder hacerle frente a la misma tentación si esta se llega a presentar. Si nos alimentamos, Dios nos va a dar esa fortaleza. Amén, Pastor pastor. Rodrigo, Amén. buenas noches, que Dios le bendiga. Amén, mis hermanos, Dios les guarde. No, mi aporte en esta semana también hablábamos, se mencionaba algo de la iglesia de Berea. Sí. Era una iglesia que los miembros iban, escuchaban el mensaje, pero después salían de allí a averiguar, a constatar si lo que habían escuchado era cierto, era verdad, lo que nos dijeron era verdad. Y yo, pues, el pastor Juan Carlos sabe y lo que fue mi esposa, la hermana Blanca. Y yo conservo como unas 8 o 9 agendas llenitas, llenitas, llenitas. Y ella colocaba fecha, domingo 2 de abril, de tal y tal, título del mensaje, predicó el pastor, si era en la Unión, ahí dice, predicó el pastor Gustavo Villaquirán, predicó el pastor Juan Carlos Mosquera. O sea, todo, o sea, ¿por qué? Porque ella no solamente iba a escuchar, porque, o sea, lo que dicen es que cuando uno solo escucha, máximo retiene entre el 10 y el 15%. Pero cuando usted escucha, escribe y después lee lo que escuchó y lo que escribió, usted puede retener hasta entre el 40 y el 50%. Mire la diferencia entre el 10 y el 15% es solamente escuchar, entre el 40 y el 50% cuando usted escucha, escribe y después lee lo que escribió. Entonces, hoy en día es muy rara la persona que uno vea en la iglesia con un cuadernito, con una agenda, tomando nota, anotando las citas. Eso eso es difícil de verlo. Por ahí uno que otrico hace eso, que uno va anotando las citas que se van dando, las anota. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la buena alimentación. O sea, ahí es una retroalimentación de lo que yo escuché, volverlo otra vez. Entonces, ahí sí es un alimento sazonado, es un alimento que queda y permanece para siempre. Entonces, de ahí que cuando uno toma ese alimento de esa forma, es muy fácil usted salir a predicar, es muy fácil cuando usted se encuentre por ahí alguien que le está tratando de enredar, no lo va a enredar, ¿no? Pasa como, dice que la esposa que le echaba cantaleta al esposo, que porque no iba a la iglesia, que porque usted no va a la iglesia, que mire los mensajes, que la palabra, que lo que usted se pierde. Y un día llegó la esposa a la iglesia, vea lo que se perdió, y si usted hubiera visto el mensaje tan bonito, y usted aquí viendo televisión en vez de irse conmigo, y le dice el esposo, no, pues mami, porque haz una cosa, venga, sentémonos aquí y cuénteme, repítame, ¿qué fue lo que tan lindo y tan hermoso que usted escuchó allá? Le dice la esposa, no, cosas tan lindas, tantas cosas que yo no me acuerdo de ninguna. O sea que, no, imaginen, entonces así nos pasa. Y la prueba está que yo estoy completamente seguro que
Si el domingo hayamos 60, 70 personas y el pastor el domingo dice, bueno, vamos antes de iniciar el culto, hágame el favor y quien levante la mano los que se acuerden del texto base que predicamos el próximo domingo. Yo no sé si me incluyo, si hablamos siquiera unos 4 o 5 que nos acordemos de cuál fue el texto base. Entonces, eso hace parte de la alimentación, mis hermanos. Tener como costumbre, llevar un cuadernito, una agenda, anotar el título, anotar el versículo base, los versículos que se nombran. Y eso sirve en la semana para hacer unos mismos devocionales, y entonces ahí está retroalimentando y ahí realmente sí esa sí es una buena alimentación y no, como decía el apóstol Pablo, ustedes llevan tiempos y tiempos y tiempos acá y todavía son niños, no saben nada, porque un niño realmente es muy poco lo que sabe y al niño hay que darle compotitas y hay que darle toda papillita y hay que darle todo molidito, pero ya cuando ya, pero el niño ya crece, está grande, eso hay que darle plátano, papa y yuca y carne gorda, como decía mi papá, carne gorda. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo va a asimilar todo eso, pero cuando no hay una buena alimentación, mis hermanos, difícilmente nosotros vamos a estar fortalecidos para realmente ser unos buenos cristianos y defender la palabra, que lo importante es defender la palabra y ir a predicar realmente lo que nosotros hemos oído, hemos escuchado y hemos entendido, porque muchas veces sí se va a la iglesia, se escucha, pero salimos ya, no es que yo no entendí qué fue lo que el pastor quiso decir, yo realmente, ¿por qué? Pero no, entonces, esa puede ser mi aporte, mis hermanos, Dios les bendiga, feliz noche para todos. Muchas gracias, Pastor Rodrigo, Dios lo bendiga y la verdad para todos, que esto sea un motivo para que nosotros podamos atender, ¿sí? Mire, este devocional es una oportunidad que nos regala el Señor en esta noche para poder nosotros participar y cada uno hemos tenido una participación y así como usted ha sido escuchado, así como a usted se le ha atendido, ojalá que cuando usted le toque escuchar a otros también lo pueda hacer, hermano, ¿sí? Porque esto no es sencillamente como muchos se imaginan, no, me tocó el turno y de ahí para arriba, entonces esto no es conmigo, esa no es cita, no, hermano, esta cita no es con el pastor o el grupo de la iglesia, esta cita, le recuerdo que es con el Espíritu Santo. Y al Espíritu de Dios nosotros no lo podemos dejar esperando. Hermana, veo todavía 3 manos levantadas, Rovira, Sobeida y Joel. Pastor, yo solamente quiero invitarnos a los hermanos, no recordarles, invitarles, porque puedo decir aquí dentro de este grupo, los que estamos somos todos de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Y algunos hermanos se congregan por mucho tiempo y ni siquiera la Biblia la quieren llevar a la iglesia. Entonces yo pregunto, ¿cómo nos alimentamos de una sana doctrina? ¿Cómo conocemos de Dios? Si resulta que ni siquiera queremos cargar la Biblia. Y hay bastantes hermanos. Entonces yo veo, cuando uno hace eso, y perdónenme hermanos que yo les diga, pero pues el Señor pone en mi corazón esto y sí quiero decirlo, ¿no? Y llamarles a que lleven su Biblia, no se avergüencen de ser cristianos, porque parece ser que fueran como los católicos, van, escuchan lo que dicen allá y salieron. Si imagínense que uno llevando la Biblia y quizás haciendo un apunte u otro, sale a lo mejor de allá y en un rato no sabe lo que dijo. A mí hay veces me ha pasado que, ay, el tema de hoy cuál era, y me vengo a leer otra vez para acordar, el pastor o la pastora predicó esto y esto. Tengo que volver a leerlo para saber qué fue lo que predicó, porque muchas veces, o por lo menos yo tengo una mente que se me olvida muy fácil las cosas. A lo mejor, pues los que no llevan Biblia graban todo en su mente, pues es otra situación, ¿no?
Pero yo sí les invito que carguemos nuestra Biblia, que la leamos en la casa, en la congregación, que miremos qué nos está mandando a leer, qué dice la palabra. Amén, Eso es como hermana. lo Así que quería es. decirle a mis hermanos. Gracias por ese aporte, hermana Sobeida. Usted todavía tiene la mano levantada. ¿Quiere decir algo más? No, pastor, se me quedó levantada y no sé cómo sacarla. Ah, Discúlpeme. tranquila, hermana, no se preocupe, no se preocupe. Lo importante es que, bueno, estamos aprendiendo, hermanos. Lo importante es que estamos aprendiendo y yo pienso de que nosotros debemos de ser consecuentes con lo que estamos aprendiendo y con lo que estamos diciendo. Poder llevar esto a la práctica, ¿sí? Poder llevar esto a la práctica, poder participar todos como un solo cuerpo delante de la presencia del Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Yo quisiera darle el privilegio en esta noche de una manera muy especial, eh, no sé, al hermano Jesús, hermano Jesús, usted está escuchando. Hermano, por favor, levante esa oración y despídanos en oración en esta noche. Aló, hermano Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle el privilegio, hermano, a la hermana Liliana. Liliana, usted que nos está escuchando, por favor, despídanos en oración. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén, pastor. Aquí estoy. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Amén, amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Dios poderoso. Señor, anhelamos, Señor, leer tu palabra, Señor. Anhelamos, Señor, esa hambre y sed de ti, de buscar, Señor, en nuestra devocional encuentro, en nuestra intimidad contigo. Precioso. Padre Santo, queremos ser llenos de ti, de tu Espíritu Santo, oh Dios. Gracias, Ayuda, Señor. abre, Señor, se nos revele, se nos quede, Padre. Podamos memorizarla, escudriñarla, meditarla y cada día más hambrientos de ti, de tu presencia, cada día. Eso es lo que anhelamos, Señor. Llénanos más de tu Espíritu en nuestra intimidad, en nuestro tiempo contigo, Señor. Esa palabra fresca, esa palabra de aliento, esa palabra de vida que nos quede, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso De Jesús. y amén. Amén. Y amén. Hermano, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y los que quieran abrir su cámara, ábrala, hermano. Y su micrófono. Buenas Dios noches, les hermano, que Dios bendiga. los bendiga. Bendiciones para Gloria a todos, que Dios. tengan Benditos. una Dios te bendecida bendiga. noche. Dios te bendiga. Bueno, Adelante. Bendiciones Nos vemos para algunos todos. Que ya. tengan una excelente noche. Nos vemos. Bendiciones Señor los Algunos ya con ganas de Una descansar, excelente hermano. Dios les noche. bendiga. pero Dios me les Buenas bendiga. tardes, hermano Dios los Jesús, guarde. Gracias, Jorge. Padre, que Dios los bendiga a Bueno, todos. para todos. Hermana Rovira, desde el domingo, Los Dios bendiciones. amo, mediante, hasta hermanito. mañana Dios los sábado. bendiga. Hasta el sábado. Dios les Mañana bendiga. sábado. Dios los Mañana bendiga. recuerden que mañana también hay devocional. Dios les bendiga. Así. Bendiciones. Bueno, pastor, Dios me los guarde. Muchas Todos. gracias. Dios les bendiga. Felices, Dios les bendiga. felices Que sueños pasen para lo todos. mismo, hermana. Bueno. Bendiciones. Muéstrase porque si no, qué vergüenza. Ay, Chucho, ¿vos mostraste tu cinta misa? No, ahí está, aquí está. No, solo te mostraste cinta Yo no me mostré la cara nomás. Alfredo, la verdad, Cristina. Amén, amén. Gloria a Dios.